América Latina, una nueva hora comienza. Momento de revisar en este momento los títulos y por supuesto los temas que hoy han sido clave en nuestra jornada. Empecemos. Juicio por la muerte de Maradona. Comienzan los testimonios sobre la internación y la autopsia. Aranceles en los Estados Unidos. Trump anunció un 25% para los autos fabricados fuera del país. Ecuador. Daniel Noboa calificó de traidora a Verónica Abad. Alerta plena en Uruguay. La policía advierte sobre reiteradas amenazas de bomba en comercios y escuela. América Latina, tal cual se lo prometí, temas claves en esta jornada nos lleva directamente a Uruguay y la alerta por las amenazas de bomba que se vivieron en esta jornada. Vamos a ponernos en contexto y basarnos en las imágenes. Primero, la notificación en el momento en el que llegan las autoridades para hacer el trabajo pertinente en esta jornada. Amenazas de bomba en Uruguay es nuestro tema principal en lo que viene siendo justamente el día de hoy, 27 de marzo. Esto fue notificado muy temprano, ¿sí?, a los bomberos, una llamada cuando estos recibieron la notificación. Otro de los temas que vamos a estar ahondando en nuestra emisión central como punto clave de esta jornada, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha conversado con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Esto dijo el ministro de Economía. Escuchemos. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Bien, esto decía el ministro de Economía, Luis Caputo. Dijo que esto no va a generar ninguna devaluación, que por el contrario son intentos de desestabilizar este nuevo acuerdo por parte de hoy la oposición en el país. También habló el vocero presidencial, Manuel Adorni, y esto dijo. Vamos a escuchar. Es difícil que quienes destruyeron la moneda hoy puedan abrir su mente para comprender cómo es el programa económico, en qué se basa la estabilización macroeconómica y por qué este acuerdo con el fondo es distinto a todos los anteriores que incluso firmaron ellos y que incluso pactaron ellos, porque efectivamente lo que hacía el fondo siempre es pedir un ajuste y financiar. Es la metodología, ¿no? Es financiar la transición entre el estado en el que vos estás y el estado al que tenés que llegar en virtud de los ajustes que te propone el fondo. Acá no hay ajuste por hacer porque el ajuste ya se hizo y la estabilización macroeconómica ya se hizo. Por lo tanto, lo que nos queda es seguir defendiendo los pasivos del Banco Central. En definitiva,
Y además porque con el nivel de reservas brutas que va a quedar el Banco Central, incluso si le descontás lo que le quieras descontar de la cuenta, los swap o lo que quieras descontar, de todas maneras vas a tener los pesos absolutamente respaldados. Noticia de último momento nos lleva directamente hasta Ecuador. César García Vélez nos llama. Adelante. Sí, ¿cómo estás, Andy? El problema de nunca acabar, que es el tener señal en el interior de las cárceles, muchas veces mejor que la que nosotros tenemos los civiles en las calles o en nuestros domicilios, ha hecho que el ministro del Interior, John Boehner, mande un ultimátum hacia las empresas de telefonía, de que si no cortan esa señal, va a proceder a demandar a cada una de estas telefónicas, ya que se ha identificado en una visita que hizo el ministro este pasado día miércoles, primordialmente a la penitenciaría del Litoral, que es la cárcel más grande que tiene el país, que tenían aún señal. Esto después de que la mayoría de gobiernos de turno han señalado que esta situación iba a ser superada rápidamente. Hemos visto operativos en los cuales se sacaban los módems, se arrancaban los cables, y más allá de eso siguen teniendo señal. El ministro ha asegurado que constató por sus propios medios que hay una antena en la penitenciaría del Litoral, que las telefonías la apagan y 2 días después la vuelven a encender, de tal forma que no se está cumpliendo con acuerdos que se habían estipulado desde cuando la exministra Mónica Palencia, en la misma cartera de Estado, había suscrito con el Ministerio de Telecomunicaciones y las distintas operadoras acá a nivel nacional de que esto no deba ocurrirse. ¿Cuál es el problema, Andy? Que se ordenan asesinatos desde el interior de las cárceles mediante el uso de celulares. Pasó en el caso de Fernando Villavicencio. Hay muchos casos acá registrados en donde se puede constatar la comunicación. Los delincuentes han grabado ruedas de prensa desde el interior de las cárceles. El ejemplo más emblemático es cuando alias Fito, en una especie de rueda de prensa junto a sus caporales y fuertemente armados, hablaba demostrando que tienen la capacidad de controlar las cárceles, y cada vez que hacen decomisos, el tema de los celulares sigue siendo el pan de cada día. Es algo que también el ministro Boehner ha dicho que es difícil ante la infraestructura que tiene actualmente las cárceles del Ecuador controlar. No sabemos qué tan difícil puede ser el hecho de tener filtros de seguridad que puedan identificar metales. Lo cierto es que siguen introduciendo dispositivos celulares a las cárceles y teniendo señal, por lo cual veremos si es que se les acaba este ultimátum a las empresas de telefonía y terminan finalmente cortando la señal en estos centros penitenciarios. Bien, estaremos atentos. Ojalá ahí esté el escenario más afable sea el que suceda. César, te agradezco por estas precisiones. Nos vemos en instantes. Latinoamérica se llevó a cabo la 6ª audiencia por la muerte del 10 de Diego Maradona. Muchos quieren responder la interrogante: ¿murió o lo mataron? Hoy, una de las audiencias, de las sesiones más fuertes, lo dijo el mismo abogado Fernando Burlando, y dijo: estos son de los momentos en los que no se le recomienda a los familiares asistir, ver, escuchar, porque se habla de una parte muy técnica sobre la muerte de, en este caso, el 10. En la 6ª audiencia que se llevó a cabo en San Isidro se llevaron a cabo los testimonios y se dieron detalles de la internación del 10, se analizaron los resultados de la autopsia y además indagan al custodio recientemente detenido.
Durante la tarde, los médicos Carlos Mauricio Casinelli y Federico Corazaniti realizaron descripciones técnicas de los hechos. Seguido de ello, los testigos citados para el día de esta fecha continuarían con los testimoniales. Y cabe destacar que más allá de todos los profesionales de salud imputados en la causa, solo pasarán por el estrado aquellos médicos y médicas que participaron de la autopsia, es decir, un equipo de forenses de la morgue de San Fernando. Es importante recordar y resaltar que hace ya 5 años los peritos forenses concluyeron que Maradona murió producto de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Tiempo después, se confirmó que no tenía ni alcohol ni drogas ilegales en su organismo al momento de su fallecimiento, una situación que complicó aún más a los médicos encargados de su cuidado. Por su parte, sí se detectó la presencia de psicofármacos como venlafaxina para los trastornos de ansiedad, quetiapina, antipsicótico y depresión, levatiracetamán, el antipiléptico, también el naltrexona para evitar la abstinencia del alcohol, y también señalaron que se halló metocloropramida para aliviar náuseas y vómitos. Por otra parte, en medio de esta noticia, estos mismos peritos establecieron que no se trató de una muerte súbita, sino que plantean, y esta es la parte ruda, que habría existido una agonía mínima de 6 a 8 horas, por lo que, a criterio de los fiscales y de la querella, los médicos presentes en el domicilio tendrían que haberlo detectado a tiempo y así evitar el trágico desenlace. En este contexto, la Fiscalía cuestionó en reiteradas ocasiones, específicamente durante la presentación inicial, que el equipo médico estuvo ausente en el domicilio para tratar cualquier tipo de descompensación, teniendo en cuenta el delicado estado en el que se encontraba el corazón de Diego, que padecía una miocardiopatía dilatada y con 503 gramos había alcanzado el doble de peso de lo normal. Se viene ahora una jornada muy dura. Hoy se exhibe, entre otras cosas, la videofilmación de la autopsia y vienen quienes estuvieron a cargo de practicarla. Es muy importante para ilustrar al tribunal lo que surge a claras y a primera vista: la cantidad de líquido que tenía Diego en su interior, en lugares inapropiados como sus pulmones. Sacar 4 litros de líquido no es algo menor. Habla del gran edema que tenía y de que no fue un tema agudo. Esa cantidad de litros no se genera en horas, sino en días. Y deja claro que todo esto pudo haber sido evitado. Es lo que apuntó el abogado de las hijas del 10, Fernando Burlando. En esta misma línea, Mario Baudry, el abogado del hijo menor de Diego, remarcó que va a ser muy duro volver a ver todo esto, ver cómo quedó Diego en ese estado y cómo lo dejaron abandonado, recordando además uno de los chats donde uno de los enfermeros asegura que Diego tenía los ojos como 2 tetas por la retención de líquidos. El letrado aseguró que eso le compete a Leopoldo Luque porque era el médico de cabecera y aún así no hizo nada. Tendría que haber ido, llamado a un clínico, mandar a internar. Esto decía el abogado. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta situación y todos los detalles de esta 6ª audiencia. Vamos hasta los Estados Unidos. Donald Trump ha sido tema de conversación en los últimos días por diversas razones, aunque en el último tramo de esta jornada hemos prestado atención a los aranceles, a esta guerra comercial que él, en nombre del proteccionismo estadounidense, ahora impone. Vamos a conversar sobre este importante discurso que ya ha generado polémica. Deja su postura sobre la comunidad transgénero. Trump volvió a defender el sexo biológico. Ha generado polémica con sus recientes declaraciones. En un discurso afirmó, dijo, no importa cuántas cirugías te hagas o cuántos químicos te inyectes. Si naces con ADN masculino en cada célula de tu cuerpo, nunca podrás convertirte en mujer. Estas palabras reflejan su postura de reconocer únicamente 2 géneros basados en el sexo biológico asignados al nacer. Una declaración que se suma a esta gran serie, innumerable lista de acciones tomadas por Trump durante su mandato dirigidas a la comunidad transgénero. En enero de 2025, firmó una orden ejecutiva que define el sexo como una clasificación biológica inmutable
excluyendo el reconocimiento de identidades trans y no binarias. Además, su administración implementó políticas que restringen el acceso a tratamientos de transición de género para menores de 19 años, argumentando que estos procedimientos son irreversibles y potencialmente dañinos. Mientras tanto, figuras públicas como la cantante Madonna han expresado su rechazo rotundo a las políticas de Trump que afectan a la comunidad LGTBIQ+, calificándolas como un retroceso en los derechos adquiridos y llamando a la resistencia. They're fighting for a 2% issue. That's good. Let them keep doing it. No matter how many surgeries you have or chemicals you inject, if you're born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman. You're not going to be a woman. Información de último momento nos lleva directamente hasta Perú. Carmen Alvarado nos contacta. Adelante. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio de América Latina. Tenemos que seguir hablando de estos casos que ya se están monitoreando por parte del Ministerio de Salud. Me refiero a estos fallecimientos por el suministro de suero fisiológico de este laboratorio Medifarma. Tenemos detalles que actualizar, Andy, porque hace tan solo algunos instantes ha terminado la conferencia de prensa, donde nosotros también le hemos trasladado algunas preguntas al titular de esta cartera, César Vázquez. Y debo decirte que en un inicio se hablaba de 4 fallecidos. Lo que ha precisado el ministro de Salud es que hay 3 fallecidos en estos momentos. Uno todavía se está evaluando, es lo que ha dicho en cuanto a la cifra oficial. También ha sido acompañado por algunos funcionarios de su salud, de la superintendencia y también de DIGEMIT, porque aquí lo que se trata de entender, Andy, qué fue lo que ocurrió con esta distribución, y lo que él ha precisado es que todos estos sueros llegaron, digamos, al lado privado. Y de otro lado, sí, también lo que ha dicho es que entre las cifras, Andy, y con eso te doy el pie a ti, pues se ha logrado inmovilizar 15.400 de estas unidades. 3.960 están en los almacenes de Medifarma y 300 simplemente se perdieron. Pero aquí había también un interrogante, Andy. Por ejemplo, ¿qué pasaba con aquellos sueros que llegaron a las boticas, a las droguerías en Cusco? Pues no ha dado precisiones y tampoco respondió a nuestra pregunta sobre los 17 afectados, porque en un primer momento se habló de 11 durante la mañana. Ahora esto ha ascendido a 17 afectados. Según el Ministerio de Salud son 3 fallecidos, ¿no? Oficialmente hablando, 3 fallecidos. Ahora, Andy, de estas 17 personas afectadas, lo que también trascendió es que 7 están en estado de gravedad. Entonces vamos a ver cómo se vienen recuperando, y de hecho este es un tema que está preocupando mucho, porque imagínate, es una alerta sanitaria donde miles de pacientes pueden ser blanco o víctimas del suministro de este suero fisiológico. Ahora, ¿qué contenía este suero fisiológico? Para que se entienda, precisamente pues una gran cantidad de sodio, y lo que él había mencionado es que la mezcla no se había realizado de forma adecuada. También va a recaer una denuncia penal sobre Medifarma, compañero. Carmen Alvarado, la noticia es bastante complicada, tomando en cuenta, por ejemplo, estas 3 muertes oficiales de las que ellos están hablando, las condiciones y el estado. Es decir, eran personas, por ejemplo, uno de estos estuve leyendo, Carmen, y lo comentabas tú más temprano, de 23 años, en una liposucción que se supone son estas cirugías de no alto riesgo, y perdió la vida porque se le aplicó este suero. Ahora te pregunto, Carmen, ponnos en el contexto. Debió haber habido una comunicación temprana por parte del ente correspondiente de esta misma empresa que provee este suero, Carmen. Claro, lo que ha dicho esta empresa Medifarma a través de un comunicado es que la clínica
Es decir, el establecimiento privado no alertó a tiempo, pero también la crítica recae al trabajo de fiscalización y de control por parte de DIGEMIT, es decir, esta entidad adscrita al Ministerio de Salud. Pero lo que ha mencionado el ministro es que es imposible comenzar a fiscalizar o ver el control de calidad de todos estos productos médicos y que ya en estos momentos han cerrado también la planta de esta empresa que se encuentra aquí en la capital peruana. Pero hay muchas preguntas que todavía han quedado en el aire, Andy, y el ministro no ha dado detalles. Por ejemplo, más allá de la condición de salud de estas 7 personas graves, es decir, si las droguerías en Cusco o también en La Libertad y aquí en la capital peruana, pues han logrado rastrear en totalidad estos sueros. Lo que ha mencionado simplemente el ministro es que ya se comunicaron con estas droguerías, pero que no hay mayor información. Entonces, es importante también lo que has comentado, porque el primer caso se dio desde el viernes, el sábado y el domingo, y recién el último lunes se comenzó a hablar de esta alerta sanitaria, es decir, de esta farmacovigilancia, como sí se denomina aquí, Andy, para tratar de no solamente activar los protocolos de seguridad, sino inmovilizar estos lotes que estarían defectuosos. Entonces tenemos ahí la explicación por parte del Ministerio de Salud de que no se habría hecho una buena mezcla y que habría más sodio en algunos sueros y en otros menos sodio. Entonces eso también habría generado complicaciones neurológicas. Hay sintomatologías que algunas personas han sentido, por ejemplo, dolores de cabeza, también incluso hasta coma. Hay casos realmente muy impactantes y te voy a dar simplemente otro ejemplo, ¿no? Un señor que ha mencionado que su esposa fue sometida a una operación para una extracción de tumor y que lamentablemente falleció, ¿no? Y que seguramente ahora pues se van a activar también las denuncias, las sanciones administrativas respectivas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se determina en las próximas horas con el análisis, con el proceso de este análisis sobre los sueros que ya se encuentran en el almacén y por otro lado también los sueros pues que han sido inmovilizados. Voy a repetir la cifra porque esto es importante, Andy. 15.400 pues que han sido rastreados, 3.960 que se encuentran en el almacén de Medifarma y 300 que se perdieron. Ahora, cuando dice que se perdieron, eso es un comentario muy abstracto porque al mencionar que se perdieron es que se perdieron en la prueba, pero no ha precisado más el ministro. Entonces, realmente no se sabe con claridad o con transparencia a dónde fueron a parar ese restante y en qué fue utilizado precisamente. Estamos hablando de sueros fisiológicos que simplemente es vía intravenosa para algún tipo de operaciones y también algún tipo pues de situaciones médicas donde se utiliza precisamente este dispositivo médico, este implemento médico. Entonces, Andy, tenemos 17 personas afectadas, 7 en estado grave. También lo que ha dicho el ministro, y con eso termino, Andy, es que habría una responsabilidad de las clínicas a cargo por no alertar de forma temprana. Gracias, Carmen Alvarado. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta lamentable situación. Vamos a ahondar en más detalles y actualizaciones en la emisión central. En Turquía, los jóvenes están preocupados por su futuro tras el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, acusado de fraude y terrorismo, arresto que desató protestas en todo el país. İmamoğlu era básicamente el principal opositor para llegar al presidente y derrotar a Erdogan. Le tienen mucho miedo y nosotros estamos aquí para defenderlo. Crecí con el partido de Erdogan desde que nací y estoy aburrido de eso. La inflación, el costo de vida, todo nos perjudica tanto. Necesitamos un cambio. El partido CHP de İmamoğlu, la principal oposición en Turquía, respondió convocando un boicot nacional contra empresas y medios de comunicación percibidos como favorables a Erdogan. El arresto también alteró los mercados financieros, aumentando la volatilidad. La bolsa de valores de Estambul cayó casi un 7% el 19 de marzo, el día de la detención de İmamoğlu. Las operaciones fueron suspendidas brevemente y las autoridades impusieron restricciones para frenar la venta en pánico, lo que condujo a una recuperación parcial del mercado. El riesgo político juega un papel crucial para los inversores cuando se trata de Turquía y por esa razón no es una sorpresa que haya habido reacciones tan rápidas y grandes.
Las ventas apresuradas que observamos confirman lo que estoy diciendo. Los inversores siempre están alerta cuando se trata de inversiones en Turquía. Este shock político agregó incertidumbre a un clima de inversión ya frágil, lo que preocupa a los principales socios comerciales de Turquía, como Alemania. Alemania siguió siendo el principal socio comercial de Turquía en 2023 por un amplio margen, con exportaciones de Turquía a Alemania que alcanzaron más de 21.000 millones de dólares. Le siguieron Estados Unidos e Irak. Mientras tanto, importantes empresas alemanas están ampliando su presencia en la economía turca. Compañías como Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens y BASF siguen invirtiendo en diferentes sectores. La reacción natural de los inversores extranjeros de Alemania, por supuesto, tras las declaraciones de los líderes de la oposición sobre boicotear empresas y demás, es mostrarse reacios a invertir en un país así. Por otro lado, no creo que sea posible predecir en este momento si estas reacciones conducirán a una fuerte disminución de la inversión extranjera directa. Con los mercados sacudidos y las protestas en aumento, Turquía está en una encrucijada. El arresto de Imamoglu avivó el descontento, los temores económicos y los llamados al cambio liderados por la juventud. América Latina, de esta manera cerramos esta primera parte. Estos fueron los temas claves en este jueves 27 de marzo. Echamos un vistazo a lo que sucedió en Uruguay. La mirada la colocamos en lo que pasó en Perú y este suero fisiológico. Y por supuesto vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona la situación del juicio de Diego Maradona. Esto y otros títulos también serán ampliados en nuestra emisión central que comienza en instantes. Quédese.